Buenas noches nuevamente a todos, familia, amigos, hermanos, los invitados de la familia que estén en casa viendo esto, los colados que llegaron aquí por alguna extraña razón. Digo extraña entre comillas porque siempre hemos creído que no hay coincidencias, sino diosidencias. Así que yo estoy seguro que el Señor, sea cual sea la razón por la cual tú estás siguiendo esta transmisión, tiene hoy una palabra para ti. Y vamos a orar antes de que te cuente de qué se va a tratar. Va a estar bien interesante, pero primero lo primero, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Así que ahí en casa, donde quiera que estés, en el sofá, en la cama, en el trono, en el baño, donde sea, ora conmigo, nada más no te me quedes dormido. Yo sé que con este calorón que está haciendo, muchos tenemos sueño, pero aviéntate una cubeta de agua helada o que te pellizquen ahí en la casa, lo que sea, porque la palabra de hoy va a estar bien interesante. Vamos a orar. Si quieres, cierra tus ojos ahí conmigo y le voy a encargar a algún familiar, amigo tuyo que esté ahí a tu lado, que se encargue de apoyarme a verificar que no te nos vayas a quedar dormido. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque tenemos la oportunidad de conectarnos para estudiar tu palabra a distancia en diferentes lugares, Señor. Te pedimos que hoy tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, Señor, que tú des respuestas si hay dudas en nuestro corazón, respuestas, Padre, que puedan afirmar nuestra fe en momentos difíciles, respuestas que nos ayuden también, Padre, a responder a aquellos que están sinceramente equivocados. Háblanos a través de este mensaje. Te pedimos que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que la única influencia ejercida sea la tuya, Espíritu Santo de Dios, y que todo tipo de distracción, de barrera, de oposición en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea quitado del medio. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Como ustedes ya saben, estamos cada semana, todos los miércoles a las 8 de la noche, teniendo nuestro estudio de Romanos. Y si tú no has estado en los mensajes anteriores, no te preocupes, porque yo procuro pues que cada mensaje sea un tema independiente, y cuando es necesario explicar algo del anterior lo hemos hecho. Además de eso, desde que yo inicié la serie, que por cierto todos los mensajes están allí disponibles en mi página de Facebook, desde que yo inicié les conté a aquellos que la han seguido desde el principio que lo iba a hacer, o que lo estaba comenzando a hacer, con la firme intención, número uno, de que aún las verdades más complejas y más difíciles pues trataran de ser explicadas de una forma comprensible. Y dos, también de extraer principios prácticos para nuestras vidas, de no solamente llevarnos información en la mente, sino buscar siempre cómo bajar esa información a nuestro corazón. Entonces, aunque Romanos tiene una división natural en dos partes, toda la primera parte pues es una parte que se conoce como los capítulos doctrinales, y luego la parte práctica, un servidor se ha propuesto que aún en la parte doctrinal extraigamos principios prácticos para que todo esto pues nosotros sepamos cómo aplicarlo al día a día. Así que ahí en tu casa abre tu Biblia en Romanos capítulo 1. Y vamos a ver hoy algo bien interesante. Hoy el tema va a cambiar y va a tener un giro apologético este mensaje, porque es justamente lo que nos toca. Si tú no escuchaste el de la semana pasada, te lo recomiendo de verdad que muchísimo. Me quedé con ganas de compartirlo como un tema especial, algún fin de semana, un domingo o algo por el estilo. Pero es lo que nos tocaba, que era justamente el versículo 17 que dice que el justo por la fe vivirá. Y este mensaje pues me gustó mucho, no por el mensaje en sí mismo, sino por el tiempo donde nos tocó compartirlo. Yo siempre he dicho que yo no tengo predicaciones favoritas, hablando en mi caso, ¿no? Me han preguntado algunas personas cuando me toca ir a predicar a algún otro lugar, pues si suelo tener como algún grupo de predicaciones, que es lo que algunos hacen, y compartir esas, y les digo, no, yo prefiero hablar de acuerdo a lo que crea que es más necesario en ese momento, de acuerdo a las necesidades presentes de la iglesia donde estás compartiendo. Entonces, por los tiempos que estamos viviendo, pues creo que es importantísimo que sepamos lo que significa vivir por fe, y te recomiendo mucho que si no escuchaste ese mensaje, acabando esta transmisión, lo busques ahí en la página de Facebook de un servidor. Ahí está, fue de las últimas publicaciones. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, al tema de esta tarde-noche, y dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
La Biblia comienza a hablar aquí de algo bien interesante, que es la ira de Dios manifestada o revelada en contra de toda la injusticia, en contra de los hombres que detienen la verdad, que actúan de manera corrupta. Pero es un tema que no voy a tratar esta noche, que aparentemente me voy a brincar este versículo 18, y no es que me lo vaya a brincar, lo voy a retomar pero en algunas semanas, porque Pablo, después del paréntesis en el que vamos a entrar en esta noche, retoma lo que ya empieza a tratar desde el versículo 18. Es un tema interesantísimo, pero el mismo Pablo, antes de adentrarse de lleno a este tema que es la ira de Dios, el juicio de Dios en contra del pecado, porque dicho sea de paso, y haciendo un paréntesis, pues este es el plan de salvación completo, ¿no? El plan de salvación no es solamente Cristo murió por ti, ven y recibe el perdón, sino que antes de eso tenemos que entender que por causa del pecado estamos separados de Dios. Si no entendemos esta mala noticia, no podemos recibir la otra parte del evangelio, lo que conocemos como las buenas nuevas. El evangelio completo es esto. Hoy tristemente se predica solamente la parte bonita del evangelio. A la gente le gusta que le digan que Dios la ama, que Dios la acepta, que Dios la perdona, pero no le gusta que le digan que por su pecado ha ofendido a un Dios santo y que está separado naturalmente de la presencia de Dios a menos que se arrepienta. Entonces, ¿hay buenas nuevas? Sí, para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y que pone su esperanza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero Pablo, antes de entrar de lleno en este tema, que va a ser muy fuerte, que va a ser confrontador, hace un paréntesis para desbaratar toda excusa que pudieron haber puesto en ese entonces como pretexto a la desobediencia a Dios, como pretexto a su rebelión, a su apatía. Y en este paréntesis Pablo dice, aquí no cabe el argumento de que yo no obedezco a Dios, o yo no amo a Dios, o yo no busco a Dios, porque yo no conocí de Dios. Recordarás, como vimos en la introducción, que en la iglesia de Roma había tanto judíos como gentiles. Vimos en los versículos anteriores que Pablo dice, soy deudor a todos, a griegos y a no griegos, a creyentes y a no creyentes, a todos les quiero anunciar el evangelio. Entonces, mucha gente podría comenzar a argumentar, ¿no? Pues es que yo no soy judío, yo no conozco de la ley. Entonces, Pablo lo que va a tratar en los siguientes versículos y capítulos es lo que conocemos como la culpabilidad del hombre. Lo primero que él establece en Romanos es que todos, por causa del pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Lo primero que establece es que no hay justo ni aun uno, es que todos hemos pecado. Y antes de entrar de lleno en ese punto, Pablo hace este paréntesis para decir, mira, lo que te voy a decir a continuación no tiene ninguna excusa. Esta es la situación de la humanidad y aquí no hay pretextos de que yo no conocí, a mí no me enseñaron, porque independientemente de la creencia de cada quien, del conocimiento de cada quien, del hogar donde cada uno creció, Pablo va a decir a continuación, ¿saben qué, queridos amigos y hermanos? Dios se ha revelado a todos. Toda la creación puede conocer el poder de Dios y toda la creación puede observar a Dios, así que no hay excusa, no hay pretexto para nadie. Si le quieren desobedecer, si le quieren rechazar es porque su corazón está endurecido, pero no hay ninguna excusa porque el poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles para todos a partir de la creación. Y es justamente esto lo que vamos a ver el día de hoy y la siguiente semana. Podríamos entrar en una serie entera dedicada a meditar estos siguientes versículos, pero quiero únicamente dedicar un par de mensajes para explicar a lo que Pablo se refiere en el versículo 19, 20, 21 y 22. Y he titulado a este mensaje Evidencias de la existencia de Dios, primera parte. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con una carta doctrinal? Que bueno, justamente en este paréntesis, Pablo es lo que menciona, que si nosotros queremos evidencias de la existencia de Dios, evidencias que derrumben todo pretexto y todo argumento de que yo desobedecí porque yo estaba sinceramente equivocado, no las hay. O sea, Pablo lo que va a establecer es que todos, como ya lo vimos, estamos naturalmente separados de Dios y el día del juicio nadie podrá argumentar, ay Señor, pero es que yo estaba sinceramente equivocado. No, si no me quisiste buscar es porque sabías que reconocer la existencia de un Dios implicaba someter tu vida a sus leyes, a su autoridad, a su palabra, y es lo que nunca quisiste hacer porque tú quisiste convertirte en tu propio Dios. Hay gente, como lo vamos a ver, que se ha hecho atea
sea no por convicción, sino por necedad. No es que tengan buenos argumentos para rechazar a Dios. No es que no tengan buenos argumentos para aceptar a Dios. Es que simple y sencillamente no quieren hacerlo. Es que quieren seguir siendo los reyes y señores de su vida, y mucha gente sabe bien que Dios existe, pero también sabe que si le reconoce, eso implica arrepentirse, eso implica dejar su inmoralidad, eso implica dejar sus tranzas, su orgullo, su amargura, su rencor, y no una falta de argumentos, es el verdadero problema de gran parte de la población. Y es por eso que Pablo hace este paréntesis, desbaratando todo pretexto del ser humano, diciéndonos no hay argumento, no hay excusa, el poder de Dios y su deidad ahí están claramente visibles para todo aquel que quiere evidencias. No es que uno va a creer por las evidencias, pero las evidencias, como lo he dicho muchas veces, quitan los prejuicios, quitan, digamos, el escombro que impide en el terreno que la palabra sea sembrada. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos defender nuestra fe, y también nos va a ayudar un poco este mensaje a hacerlo, a responder a aquellos que tienen dudas, a poderles responder y tratar de convencer, como dice Judas capítulo 1, versículo 22, pero principalmente es un mensaje que desbarata todo tipo de argumento y que nos llama al arrepentimiento, a entender que Dios es real, que no es un mito, que no es una leyenda, y que tenemos una cita para encontrarnos tarde o temprano con Él como nuestro juez o como nuestro Salvador. Solamente hay estas dos sopas. Romanos capítulo 1, versículo 19, acompáñame allí en tu casa abriendo tu Biblia. Y te voy a pedir que pongas muchísima atención, porque vamos a ver cosas muy complejas, no en términos bíblicos, sino en términos científicos, aunque un servidor va a procurar explicarlo de forma que sea comprensible para todos. Hay una materia en la teología que se llama la apologética, que es básicamente la defensa del evangelio, la materia que responde a las preguntas difíciles en contra de la existencia de Dios, de Jesús, de la Biblia, de tantas cosas, y es una de las materias que a mí más me apasionan. Durante unos 5 años aproximadamente estuve semana a semana enseñando diferentes ramas de la apologética, y tuvimos 8 series distintas, más de 120 horas de enseñanzas. Hace poco les recomendaba una que hablaba de Jesucristo, y por cierto pues quedé pendiente de enviar. Hay algunos que me la pidieron, pero pues no todas las paqueterías ahorita están abriendo. Entonces bueno, ya luego les daré más información a través de Facebook de este material, y quiero entrar hoy de lleno a algunas de las evidencias de la existencia del Creador. No podemos ver todo porque no es el tema principal. Te digo, podría llevarnos esto otra serie entera, pero sí quiero que veamos algo, que nos dé algunas bases, algunos elementos para saber que esto que se está mencionando aquí es una realidad. Volvemos a leer desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, escucha los términos, escucha con atención, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea que según la Biblia hay cosas de Dios que podemos conocer, que nos han sido manifestadas. Y te digo esto porque muchas veces se le pregunta al creyente, oye, ¿hay evidencias de la existencia de Dios? Y dicen, no, la Biblia no dice que las hay, la Biblia dice que hay que creer por fe. Y este es el problema de no entender lo que significa la fe, que ya lo vimos en un par de mensajes anteriormente. Y la fe no es poner tu confianza a ciegas en alguien que no sabe si existe, pero decidiste creer por imposición o por tradición, sino que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. No puedo ver a Dios, y fe no es, pues creo que quizás tal vez existe, y si no, pues ya ni modo. No, la fe es la completa convicción de que es real aquello que no puedo ver. Y si creí sin evidencias, gloria a Dios, como le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero aquel que quiere respuestas como Tomás, aquel que tiene dudas como Juan Bautista, la Biblia nos menciona que Jesús a ambos les respondió. Entonces estamos viendo que esto es contrario a lo que mucha gente creía. La Biblia dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No podemos conocer todo de Dios, pero hay cosas de Dios que conocemos porque Dios, dice al final del 19, nos los manifestó. Ahora, ¿qué cosas hay de Dios que Él nos haya manifestado? Además de su carácter y sus planes y su voluntad en su palabra. Fíjate lo que dice el versículo 20. Estamos en Romanos 1.
Porque las cosas invisibles de Él, o sea, aquello de Dios que no podemos ver, si no lo puedo ver, ¿puedo tener pruebas? Tal vez muchos creerían que la respuesta es no, pero Pablo viene aquí a romper todo el tipo de pensamiento de respuesta natural y dice, las cosas son distintas. Hay cosas de Dios que son invisibles, como menciona después, su eterno poder y deidad. Fíjate, su eterno poder, o sea, no es un Dios que comenzó a existir, que comenzó a tener poder. No es un Dios como el que se inventaban en ese entonces los griegos, un Dios falso. No es un ídolo que comenzó a tener existencia en algún momento de la humanidad. No es como los ídolos de la religión popular. Estamos hablando del Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, del único Dios vivo y verdadero. Él y su deidad, todo lo que es Dios, su sabiduría, su omnipotencia, su amor, su misericordia, su benignidad, su sabiduría, su inteligencia, dice Pablo, se hacen claramente visibles. Por favor, subraya esto en tu Biblia. Lo habías leído, pero no te habías dado cuenta. No habías meditado con atención que la Biblia dice que hay cosas de Dios como su poder y su deidad que se han hecho claramente visibles a pesar de que son invisibles. ¿Y cómo es que lo invisible puede ser claramente visible? Dice Pablo, muy sencillo. Lo invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo. Desde que Dios creó el mundo dejó su huella. Desde que Dios creó el mundo podemos nosotros saber que no somos producto de la casualidad, que no somos el resultado del enamoramiento de King Kong con Cheetah, que a su vez son el producto de 1,000,000 de accidentes, que somos el resultado de un Dios eternamente poderoso. Desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, como te decía hace rato, no tienen excusa. O sea, el propósito principal de Pablo aquí no es entrar profundamente en el terreno de la apologética, pero lo está haciendo al recurrir a lo que conocemos en la apologética como el argumento teleológico, que es confirmar la existencia de Dios a través del diseño de su creación. Y es algo que voy a explicar más adelante. Entonces, no es su intención principal porque no comienza a utilizar estos argumentos, pero sí hace un paréntesis para decir, ¿sabes qué? No hay excusa para nadie. Si tú no quieres obedecer a Dios y rendirte a sus pies y entregarle tu vida, es por tu necio corazón, como lo va a mencionar más adelante. Es porque en ti hay rebeldía, porque no hay arrepentimiento, porque no te interesa, porque quieres ser tu propio Dios. Pero si quieres evidencias de Dios, ahí están. No hay excusa. Y dice el 21, y este es el problema de la humanidad, y este es el verdadero problema de toda la historia de la humanidad, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Cómo sería el mundo, querida familia, si glorificáramos a Dios, si reconociéramos a Dios en nuestras vidas? Pero no es algo que ha hecho el ser humano. Tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El problema más grande de la gente ni siquiera son sus hechos, es su corazón. Porque si en su corazón hubiera humildad, hubiera honestidad, hubiera arrepentimiento, vendrían a los pies del Señor y Él les ayudaría a cambiar sus hechos. Él les daría su perdón, Él les daría su favor, su misericordia, Él les daría una nueva oportunidad, una nueva vida. El problema de gran parte de la humanidad es su corazón orgulloso, que no quiere reconocer a Dios. Y dice el versículo 22, y profesando ser sabios, esa gente que se jacta de intelectual, de sabia, que se burla del cristianismo, de la existencia de Dios, Pablo dice, se hicieron necios. Uy, 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 ay, 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 qué fuerte está esto. Por eso, como te dije hace rato, se va a poner pesado en unas semanas cuando ya entremos al tema principal que Pablo va a abarcar, que es decir, ser humano, no hay excusa. Ahí está Dios, y si tú lo has querido ignorar y rechazar, y menciona cómo incluso cambiaron la imagen de Dios por cuadrúpedos y animales y reptiles y toda esta corrupción del ser humano que prefiere creer en cualquier tontería que creer en el Dios verdadero, es problema del ser humano, pero no hay excusa porque Dios se ha hecho claramente visible a partir de la creación. ¿Quieres evidencias de la existencia de Dios? Pablo está diciendo, mira la creación. Observa desde lo micro,
hasta lo macro, desde aquello que es tan pequeño como una célula, y de esto hablaremos un poco la próxima semana, que no se puede ver sin un microscopio, y ve el nivel de complejidad que hay solamente en una célula, más compleja que la más sofisticada de las fábricas que ha hecho el ser humano, y pregúntate si eso puede ser producto de la casualidad. O mira aquello que es tan grande, ve desde lo micro hasta lo macro, pero que no lo podemos ver porque está tan lejos como el macrocosmos. Y pregúntate si todo esto puede ser producto de la casualidad. El poder de Dios y su deidad, dice la Biblia, se hace claramente visible a partir de la creación. Pablo está diciendo, sí hay evidencias. No te voy a poner aquí un video de Dios, ni se te va a aparecer Dios, porque hay gente que dice, si Dios existe, que se me aparezca. Por favor, no pidas tonterías. ¿Quieres que se te aparezca Dios? Y escuchas en tu casa que soy un ruidito y estás temblando abajo de las cobijas. Y es que todo lo imaginas al estilo Hollywood, que vas a escuchar una voz del cielo, ¡hijo! No, la Biblia dice que cuando un ángel le habló a Cornelio, Cornelio se espantó. Imagínate, tantito rechina la puerta y estás temblando, paralizado, con la cara blanca. Que la omnipotencia de Dios se manifestara a tu vida. Imagínate lo que se siente, todo su esplendor, todo su poder, su presencia, que de repente se manifestara a tu vida. Caerías muerto al instante. Por eso en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios cara a cara. Además de que no podemos estar frente a frente de su santidad. Simplemente escuchar el estruendo de su voz haría que cayéramos desmayados y muertos al instante. Entonces no vas a tener ese tipo de evidencia, pero sí hay huellas por todas partes en la creación, mediante la cual Dios nos muestra su eterno poder y su deidad, de modo que no tenemos excusa. Como te vine adelantando, es imposible ver en un mensaje todas las evidencias, no es mi intención, además te saturaría de información, así que le iremos llevando leve, voy a ir explicando con calma, con ejemplos, para que sea fácil de digerir. De este punto en adelante dejaré de utilizar la Biblia, lo cual no significa que el mensaje no es bíblico, sino que voy a profundizarme en lo que Pablo menciona, que es lo que la apologética conoce como la evidencia extrabíblica, argumentos fuera de la Biblia que confirman lo que la Biblia dice. En el terreno de la ciencia tenemos que recurrir a los descubrimientos fuera de la Biblia que confirman lo que la Biblia menciona. Lo aclaro porque no falta quien se va conectando, como el otro día que cité como 20 versículos, pero alguien llegó al final y dijo, no ha citado la Biblia. ¡Aleluya! Porque hay gente mala copa que no está contenta con su vida, que nada más anda en redes sociales buscando a quien fastidiar. Así que si quiere hablar algo, escuche todo el mensaje. Y si no, mejor váyase a ver Netflix o algo por el estilo. No es cierto, sigue escuchando el mensaje. Entonces, vamos a ver hoy uno o dos, dependiendo lo que el tiempo nos los permita. No tenemos prisa, creo que usted en casa tampoco. Si tiene los frijoles que se le están quemando o algo por el estilo, le puede poner pausa, bajar y regresar a escuchar el mensaje. Y vamos a empezar con lo que se conoce como el argumento teleológico, que es básicamente lo que Pablo está mencionando. Podría irme a la historia de este argumento y cómo fue formulado, etcétera, pero quiero irme directo al grano. El argumento teleológico señala que nosotros podemos conocer a Dios a partir de su creación. Todo objeto creado manifiesta la existencia de su creador. William Paley, un teólogo que existió hace poco más de 200 años, lo explicaba con un argumento que ha sido predicado por todo el mundo desde ese entonces para acá en diferentes idiomas y que se conoce como el argumento del relojero ciego. Básicamente el argumento de William Paley, con el que yo quiero comenzar, mencionar las réplicas y contrarréplicas y algunos ejemplos de cómo aplica este argumento. Este argumento lo que señala es lo siguiente. Él dice, tú vas caminando por el bosque junto al río y te encuentras una piedra, tú puedes creer que es producto del azar. El viento, la erosión, el agua le dio forma a esa piedra. ¿Por qué? Porque pues es una piedra. Pero tú vas caminando junto al río y te encuentras un reloj como este que yo tengo en mi mano. Tú no puedes creer que es producto del azar. Cuando tú empiezas a ver las manecillas o los números que avanzan con sincronía segundo a segundo y cada 60 segundos sube un minuto y cada 60 minutos una hora y cada 24 horas cambia la cifra del día y cada 365 días cambia la cifra del año, es obvio
que hay inteligencia artificial detrás del reloj. El reloj no puede estar ahí producto del azar. El reloj es una evidencia clara, manifiesta, visible y tangible de que alguien inteligente, alguien pensante lo creó, aunque yo no lo pueda ver. William Paley decía que si el universo, como te mencionaba hace unos minutos, desde lo micro hasta lo macro, es mucho más complejo que un reloj y el reloj manifiesta la existencia de un creador, cuanto más, como Pablo menciona, la creación no nos da evidencia de que detrás de ella hay un creador. Yo te pregunto en casa, si tienes un reloj o un celular, ¿crees que tuvo un fabricante? Obviamente la respuesta es sí. ¿Por qué crees que existe? ¿Porque lo conoces? ¿Cuántos de ustedes conocen al señor Samsung, por ejemplo? O al señor Huawei, o al señor Rolex. ¿Lo conociste personalmente? ¿Lo has visto? ¿Has escuchado su voz? Creo que la gran mayoría decimos no. Entonces, ¿por qué crees que existe? Dices, obvio, pues porque tengo aquí una creación que da testimonio de la existencia del creador. Bueno, pues lo mismo es con el universo. Vamos a estar viendo en los siguientes minutos y la siguiente semana algunos ejemplos, algunas evidencias científicas de lo compleja que es la creación, de que es imposible científicamente hablando. Escucha lo que te estoy diciendo. Imposible científicamente hablando, y te lo voy a demostrar, que todo esto sea producto del azar. Querido hermano, a lo mejor tienes cara de chango. A lo mejor tu hijo se comporta como el eslabón perdido, pero tú eres creación de Dios. Tu vida tiene un propósito. Y es que Satanás ha sido inteligente y lo que intenta es convencernos que venimos de la nada para que perdamos nuestro propósito. Para que la gente se hunde en la depresión, como a lo mejor estás ahí en casa, en la tristeza, para que la gente se suicide, para que la gente pierda la esperanza, las ganas de vivir. Porque cuando tú no crees que tienes un creador y que eres producto del azar, dices, estoy aquí por accidente, sin rumbo, ¿para qué vale la pena entonces seguir viviendo? Pero cuando tú estás convencido que eres producto de un creador, entonces llegas a la siguiente conclusión. El fabricante del reloj no lo creó para dejarlo tirado, sino para que alguien lo usara. Si Dios te creó a ti, es porque quiere usar tu vida. Es porque tiene un propósito para tu vida. Es porque tiene un plan para tu vida. Es porque, como le dijo a Jeremías, en el capítulo 1 del libro que lleva su mismo nombre, antes de que te formas en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo ocurrió esto en la vida de Jeremías? Y que es un reflejo que nos revela cuándo comenzamos a existir en la mente de Dios. Fíjate, no dice antes de que nacieses, dice antes de que nacieses te santifiqué. Pero cuando dice te di por profeta a las naciones, mucho antes de que te formase en el vientre de tu madre. O sea que en la mente del hombre Jeremías comenzó a existir cuando fue sacado o extraído del vientre de su madre, pero en la mente de Dios Jeremías existió antes de ser formado en el vientre de su madre. Lo cual a mí me enseña que no es que Jeremías nació y Dios dijo, a ver, nació Jeremías, ¿qué hago con él? A ver, que sea fariseo, profeta, sacerdote, narcotraficante. Profeta está bien, me late, va, profeta. No es de que tú naciste y Dios dijo, híjole, este cuate no me lo esperabas. Producto del pecado de sus padres. Ven, nada más se comieron la torta antes del pastel. A ver, Miguel, ¿por qué nadie me avisó? ¿Y ahora qué voy a hacer con él? En México no hay chamba, menos en la cuarentena. ¿Y ahora qué voy a hacer con su vida? A ver, que sea ingeniero, pastor, que sea futbolista, nini, ¿qué haré? No, pues no se me ocurre nada. Mira, que cuando sea adolescente lo atropelle un tráiler y que se venga para acá. Escúchame con atención, querido hermano y amigo. No es de que tú naciste y entonces Dios empezó a pensar qué haría con tu vida. Es que Dios pensó en lo que iba a hacer con tu vida y decidió que tenías que nacer. En la mente de Dios, tú existes desde la eternidad. Tú siempre has estado en los planes de Dios. En algún momento en la historia del hombre, esos planes se manifestaron. Pero Dios le dice a Jeremías, tú fuiste engendrado en mi mente antes de que te formase en el vientre de tu madre. Ahí te llamé por profeta. ¿Quieres otra evidencia de esto? Apocalipsis 13 dice que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, si Cristo fue inmolado por nuestros pecados, esto me enseña que en la mente de Dios, antes de la creación del hombre, Dios sabría que el hombre iba a pecar. Por lo cual implícitamente concluimos que Dios también ya tenía en mente la existencia y la vida del hombre.
Tú y yo hemos estado siempre en la mente de Dios, tenemos un propósito y Satanás lo sabe y lo que quiere hacer es arrebatarnos de ese propósito, es alejarnos de ese propósito, es estorbar ese propósito. Y uno de los engaños más útiles ha sido convencer a la humanidad, envanecerle en sus razonamientos con argumentos necios que niegan la existencia de lo evidente que es el Creador. Cuando alguien te diga, yo no creo en Dios, dile, préstame tu reloj. Lo voy a meter en una caja, lo voy a agarrar a martillazos, lo voy a romper, lo voy a hacer pedazos, voy a sacudir la caja y la voy a dejar en una máquina que la sacuda. Y no te preocupes, brother. Según tu forma de pensar, con el paso de los años, tu reloj se va a volver a armar solito. Obviamente te va a decir, estás loco, esto es imposible. Bueno, ¿qué te hace creer que si es imposible que tu reloj se haya armado solito, si es posible que todo este universo, desde lo micro hasta lo macro, sean producto de un accidente? Si se requiere inteligencia artificial para un reloj, decía William Paley, ¿cuánto más para la existencia de toda la creación? Viene la réplica de los ateos a William Paley y dicen, bueno, ¿qué tal que el reloj se fue formando de forma gradual? Lo que ellos tratan de explicar a través de la teoría de la evolución. ¿Qué tal que de repente apareció un reloj, un intento de reloj, y luego un reloj un poco formado y poco a poco fue mejorando? No, señor. Resulta que el reloj o funcionan todas las piezas al mismo momento o no sirve para nada. Y esto mismo aplica para la creación. Vamos a ver algunos ejemplos de que hay sistemas en la creación, hay especies en la creación que tuvieron que aparecer de la noche a la mañana plenamente formados como son o no hubieran llegado a ser lo que son. Si fuera cierta la evolución, especies, por ejemplo, como la jirafa, no existirían. Porque no pudo ir evolucionando el cuello y luego el corazón y luego las válvulas. Hay cosas que tuvieron que evolucionar al mismo tiempo. Por ejemplo, la jirafa que tiene un cuello más alto que cualquier especie. Y tú sabes lo que esto significa, que es que el corazón bombee la sangre por todo el cuello hasta la cabeza para que le llegue, porque si no se queda sin oxígeno y se muere. Algo similar, bueno, ahorita te lo voy a explicar. Entonces, para que la sangre llegue hasta la cabeza de la jirafa, resulta que el corazón de la jirafa bombea mucho más fuerte que el de cualquier otra especie. Pero, ¿qué sucede si un día la jirafa va de recreo y decide agachar la cabeza y tomar agua? Y le añades a la gravedad la presión con la que el corazón bombea la sangre, pues llegaría un golpe de sangre tan fuerte a la cabeza de la jirafa, al cerebro, que se moriría. Lo que te decía tu mamá cuando tú te parabas de cabeza de niño mucho tiempo. No lo hagas porque te vas a quedar mal de la cabeza. No lo hagas porque no es bueno para la salud. Y tenía razón, mucho tiempo no es bueno. Esto podría pasar a la jirafa, pero resulta que ella tiene unas pequeñas válvulas que detectan cuando se va de recreo y toma agua y hace que la presión disminuya para que no le llegue de golpe la sangre a la cabeza y entonces caiga de un golpe letal de un momento a otro. Para que la jirafa llegara a existir por medio de la evolución, tuvo que evolucionar al mismo tiempo su cuello, su corazón y las o adiós a la señora jirafa. Entonces, este argumento de que el reloj se pudo ir modificando con el paso del tiempo no cabe, porque hay sistemas en la creación que tuvieron que evolucionar al mismo tiempo para que la especie pudiera seguir viva o no existiría la especie. Los ateos no tienen explicación a argumentos como estos y veremos otros más adelante. Déjame explicarte todo este argumento teleológico, o lo que Pablo menciona, aquellos que se van conectando en Romanos 1:19, que es que Dios se hace claramente visible a partir de la creación, con otro ejemplo. Como te lo prometí desde el principio, quiero que aún lo complejo pueda ser un poco más sencillo de entender hoy para todos. ¿Cuántos de ustedes en casa conocieron a Tutankamón? ¿Cuántos de ustedes conocieron a Quetzalcóatl? ¿O algún líder de alguna civilización antigua? Algún maya, algún egipcio, sumerio, persa, algo por el estilo. Ninguno de nosotros. Siguiente pregunta, ¿crees que existieron? Todos decimos, sí. Es más, hasta en casa están diciendo, ¿qué pregunta tan tonta es el pastor? Obvio. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que existieron? ¿Porque tienes un video de ellos saludándote? ¿Porque conociste personalmente a Tutankamón? ¿Te tomaste una selfie con él? A ver, selfie con Tutanka. Y aquí está la evidencia de que el Tutanka existió. Nadie tiene una evidencia tangible como estas. ¿Pero por qué creemos que existieron?
porque miles de años después de su existencia, resulta que ellos como creadores nos dejaron su creación que da testimonio de su existencia. Es decir, dejaron evidencias que nos revelan que no son un mito de la antigüedad, que estos personajes y estas civilizaciones y estas culturas existieron aunque no las podamos ver. No necesito un video de los mayas, no necesito un video de los egipcios, no necesito la selfie de Tutanka. Basta con ver su creación para darnos cuenta de que existió detrás de la creación un creador. Ojo, y al conocer la creación misma revela características del creador. Solamente alguien realmente loco podría voltear a ver las pirámides y las edificaciones de los mayas, de los egipcios, y además su posición con respecto al sol, a la luna, a los astros, y decir, son rocas moldeadas por el viento, por la erosión, esto fue producto del azar. No, porque aún un simple ladrillo, al ver sus 6 lados, los 4 laterales y los 2 arriba y abajo, y los ángulos y las paredes laterales bien pulidas y las esquinas de 90 grados, todas estas formas simétricas de simplemente un ladrillo, son evidencia de que hubo alguien detrás que lo moldeó. Tú puedes creer que una roca apareció de la nada, pero ni siquiera un ladrillo. Y si es imposible que un ladrillo se formase por la casualidad, ahora imagínate que ves ahora un edificio construido a base de millones de ladrillos. Es obvio y es evidente que esto no puede ser producto del azar. Tú puedes creer que un gran cañón está ahí por las fuerzas ciegas de la naturaleza, que un charco, que una roca. Pero cuando tú ves las edificaciones de estas culturas de la antigüedad, de los mayas, por ejemplo, de los egipcios, y ves las formas simétricas, su ubicación, el diseño, la arquitectura de cada edificio, este edificio nos dice a gritos que aunque no los podamos ver, que aunque no tengamos la evidencia tangible como conocer uno de ellos, o que se nos aparezca uno de ellos, o saludar uno de ellos, el edificio mismo es testimonio que detrás de él hay un creador. Las características del edificio nos dicen, esta gente era pensante, era inteligente, tenía cierta capacidad, esta gente tenía cierto poder. No tengo evidencias tangibles como un video, pero el edificio en sí mismo es una existencia. Y es lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:19. Dice, hey, mira la creación. Ponte a estudiar cómo funciona tu ojo, por ejemplo. Y el enfoque del ojo y cómo se ajusta y cómo esto puede ser producto del azar. Ve cómo funciona una célula, que como te dije hace rato, será uno de los temas que veremos la próxima semana. Ve la complejidad del ADN, del cual te voy a contar un poco a continuación. Ve desde lo micro hasta lo macro, ve cada especie, cada ecosistema, ve el universo, ve la perfección que hay, ve el diseño que es evidente. Y detrás de todo esto solamente hay una conclusión, queridos hermanos y amigos. Dios no es un mito, Dios no es una leyenda, Dios no es un invento de la mente humana, Dios es real. Y cuando volteamos a ver toda la creación, llegamos a la conclusión de que Dios no fue cualquier persona como los mayas, no fue cualquier persona como los egipcios. Ellos requerían poder e inteligencia, pero para crear todo el universo se requiere al Dios de la Biblia, a un Dios omnipotente, omnipresente, a un Dios todopoderoso, a un Dios grande. Y es lo que Pablo dice en Romanos 1:19. No hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento que valga para rechazar a Dios, porque si lo quieres ver, ahí está su creación, que nos dice a gritos cuán grande es Él. Decía David, los cielos y el firmamento, cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es una locura que Pablo se sacó de la mano, es algo que entendieron hombres desde la antigüedad. Mira hacia arriba. Cuando tengas momentos de duda, cuando tengas momentos de soledad, cuando sientes que tu fe flaquea, voltea a ver todo lo que existe, recuerda la creación y entonces trae a tu mente nuevamente esta verdad. No estás aquí por accidente, no estás aquí por casualidad, eres producto de la existencia y de la creación del Dios Todopoderoso del que nos habla la Biblia. Déjame contarte algunos ejemplos de esto. El ADN. Una molécula de ADN que básicamente, si tú no pusiste atención en las clases de química de la secundaria o de la primaria,
Una molécula de ADN básicamente es información organizada. En cada célula nosotros tenemos un poco de ADN y cuando hablo de ADN digamos que es información organizada que da órdenes. Es como un software de una computadora. ¿Qué es un software? ¿Qué es un programa? Tú quieres instalar un programa en la computadora. No cualquier programa sirve para hacer cualquier cosa o una aplicación en tu teléfono. Tienes aplicaciones de calculadora, de fotos, de video, tienes TikTok, espero que no lo uses, no es cierto, úsalo y diviértete en las vacaciones con él. Tienes el GPS y cada programa, cada aplicación tiene una serie de códigos, de programaciones que básicamente es información que tuvo que establecer, ordenar y, valga la redundancia, programar gente inteligente para que funcionaran de acuerdo a su propósito. No puede el azar producir todo esto. No es de que de repente apareció una aplicación. No, alguien la formó, la programó y la subió para que tú la descargaras. Entonces, el ADN es lo mismo, es información programada, es información ordenada, genética, para dar forma a todo lo que somos, porque de otra forma seríamos como una masa de células. O sea que cuando hablamos de los problemas del ateísmo y del evolucionismo, no es solamente que están obligados a explicar cómo se origina la vida a partir de químicos inertes. Es y cómo esa vida se organizó. Porque de nada sirve decir o demostrar que surgió de los químicos si no demuestras cómo se organizó. Porque sin el ADN, pues seríamos una masa de células nada más. Pero desde que un bebé es engendrado en el vientre de su madre, es el ADN el que empieza a dar las órdenes a las células para que cada una forme dedos, manos, pies, ojos, nariz y empiece a funcionar como tal. De todo esto se encarga el ADN. Bueno, resulta que el ADN tiene solamente en una molécula la misma información que un tomo de una enciclopedia. Y un ser humano tiene millones de moléculas de ADN. Te estoy resumiendo algo un poco más complejo de una forma muy sencilla. Fíjate lo que te voy a contar. En total, la cantidad de información genética organizada que tenemos cada uno de nosotros, si quisiéramos escribirla en páginas, esto equivaldría a 75.490 páginas de un periódico o 800 Biblias juntas. Esta es la información que cada persona tiene aproximadamente, con la gran diferencia de que no necesitamos 800 páginas como estas para escribirla. Todo esto cabe en la cabeza de un alfiler. Y dicen los ateos, esto es producto de la casualidad. Del original griego, no manches. #chale. No hay otra forma de responder a esto. Ahora, vamos a hacer es que esto se vuelva más absurdo y más ridículo todavía. Cuando alguien dice que somos producto del azar, que llegamos de la nada, ¿cómo, a ver, cómo se formó esta computadora, este reloj, este celular? No, producto de la creación. Y el universo se formó solito. Presta, brother, para andar igual. O sea, en buen plan, ¿de cuál se fumaron? De ninguna. Es que no quieren reconocer a Dios, como te lo dije al principio. Porque evidencias hay. ¿Argumentos buenos para rechazarlos? No. Pero un corazón endurecido es capaz de creer cualquier, perdón por el término, cualquier estupidez con tal de rechazar al Creador. Fíjate, cuando alguien dice que somos producto del azar, su argumento es el equivalente a que tú podrías cortar cada una de las 75.490 páginas del periódico, supongamos el Universal, cortar cada letra, aventarla al aire y esperar que con el paso de los años, en un cuarto donde corren los vientos y donde hay pegamento aventado al azar, las páginas se vuelvan a unir, pero formando ahora no el Universal, sino el New York Times, por ejemplo. Porque esto, querido amigo y hermano, es lo que se requiere para una macromutación. Te han mentido los ateos cuando te lo hacen ver que es tan fácil como moldear con plastilina manos y pies. No, señor. Para que haya una macromutación, lo cual significa que una especie dé un salto generacional y se convierte en otra especie, antes tiene que haber una mutación en el ADN, que este es el problema y la mentira que no enseñan a las escuelas, en las escuelas a los estudiantes. Que les hacen ver como que pues de repente al pez le salieron pies y se convirtió en reptil. Y luego alas como si fuera plastilina y empezó a volar. Y el chango comenzó a hablar. No, señor. Para cada nueva especie, olvídate cada especie, para cada nuevo órgano, para cada nueva función, se requiere un cambio de programación en el ADN. Es cambiar los caracteres, organizarlos de forma distinta. Tú no puedes esperar meter un programa de arquitectura
y que la computadora de la noche a la mañana mediante al azar lo convierta en uno, por ejemplo, de dibujo, o meter uno de matemáticas y esperar que se convierta en un programa de juegos de deportes. Cada uno requiere una programación específica. Y si quisieras cambiar el contenido del programa, requieres un ingeniero en sistemas que de forma inteligente cambie la organización de la información. Y esto es exactamente lo mismo que se requiere para que una especie desarrolle nuevas funciones. Es cambiar el orden de la programación. Por lo que no estoy equivocado cuando te digo que es el equivalente a que un diario, bueno, ni siquiera un diario, 75.490 páginas de un diario en español se convirtieran a 75.490 páginas de un diario en inglés. Es un cambio de idioma, un cambio de programación. Es igual de ridículo que te suena la posibilidad de que esto se lleve a cabo, igual de ridículo la posibilidad de que la evolución sea cierta. Por eso es que sigue siendo una teoría hasta el día de hoy. Porque solamente para el cambio de una especie a otra se requería este cambio de programación. Antes de la mutación física visible, tenía que haber una mutación invisible en el ADN. Y vamos a ver más adelante que esto no es tan fácil como se cree. Cuando hay un cambio en la programación del ADN, esto es lo que el ser humano conoce como síndromes, lo cual no trae mejoras, sino trae desperfectos. Entonces empezamos a ver cómo basta con observar nuestro cuerpo y decir, todo esto hay en una sola molécula de ADN y tengo millones. Basta con que voltees a verte tú como parte de la creación de Dios para darte cuenta de la grandeza de Dios. Algunos voltean a ver su panza y dicen, ¿a poco Dios es tan grande? Mucho más grande, mi hermano. Entonces no es como formar plastilina. A ver, las manos de repente se aplanaron y se convirtieron en alas y empecé a volar. Es mucho más complejo que esto. Te voy a dar un breve resumen de todo lo que se habría requerido para ser producto del azar y para seguir confirmando cómo Pablo no está equivocado cuando dice, a través de la creación, Dios nos muestra su poder y su deidad. ¿Qué se requeriría para que tú y yo fuéramos producto del azar? De entrada, estar en la galaxia adecuada. La gente dice, ¡ay, si hay millones de galaxias, seguro es fácil que haya vida! Porque no se ponen a estudiar esto a profundidad y no saben que la gran mayoría de ellas son tan viejas que no tienen los elementos necesarios para que la vida sea posible. Sí, son muchas las galaxias que existen, pero la mayoría ya son tan antiguas, la nuestra es relativamente un poco más nueva. Acuérdate que en el principio de Génesis 1 dice, en el principio dijo Dios sea la luz, y viene esta explosión de luz. Entonces, y después de esto es cuando viene la formación de nuestro planeta, de nuestros ecosistemas, de nuestra vida. Y esta explosión de luz son todas estas galaxias, es el principio, pero que no tenía lo necesario para que la vida humana fuera posible. Yo tengo un MP3 que se llama Dios y la ciencia, donde explico todo esto un poco más a detalle. Y son creo que 10 conferencias, ahí pide mi información a través del inbox de mi cuenta de Facebook y cuando pase la cuarentena con mucho gusto te lo hago llegar hasta tu casa. Entonces es estar en la galaxia adecuada. Ya que estoy en la galaxia es estar en el sistema solar adecuado. Pero una vez dentro del sistema solar tengo que estar en una zona adecuada donde tenga protección de asteroides que dan vueltas, que no esté tan cerca del sol que me queme, tan lejos que me congele, estar en una zona donde muy difícilmente se puede dar la vida. Ya que tienes el planeta adecuado, lo estoy resumiendo, pero todo esto lo explico en una prédica entera de 1 hora en esa serie, el planeta tiene que tener ciertas características, ciertos elementos. Entonces, no es nada más encontrar un planeta que tenga agua, como dicen muchos. Ya, si hay agua es que ya, la Biblia es mentira, brother. No son Maruchan, que le echas agua y que ya estuvo. Hay tantas cosas tan complejas. Ahora, ya lo tienes, ok, supongamos que lo encontraron. Un clon de nuestro planeta, de nuestro sistema y de nuestra galaxia. Ahora es demostrar cómo la vida se originó a través de químicos o de materia muerta. Algo que, escúchame bien, ni siquiera los químicos, ni siquiera los científicos, con todo su conocimiento y tecnología actual, han logrado en laboratorios, en ambientes controlados. Para que tú formes una proteína, estamos hechos de proteínas, para que tú formes una proteína requieres una combinación de 20 aminoácidos, 21, 22, no recuerdo, pero es por ahí la cifra. Los aminoácidos a su vez están compuestos de químicos. Y bueno, los científicos
han tratado a través de químicos formar estos aminoácidos esenciales para la vida en laboratorio y no han logrado formar de 3 o 4 en ambientes controlados, donde tú lo creas y lo puedes separar, lo puedes aislar. Imagínate en las condiciones primitivas del universo, donde la vida, más que ser promovida, sería destruida. Esto era imposible. Ni siquiera en ambientes controlados lo han logrado ellos con toda su sabiduría. ¿Qué les hace creer que esto pudo ser producto del azar? Es tanta la necedad del ser humano que en vez de decir, ¿sabes qué? Esto es tan difícil que solamente un creador lo pudo haber hecho. Alguien con mucho más poder que nosotros dicen, no, ni siquiera nosotros con toda nuestra tecnología y conocimiento y sabiduría y ciencia, pero el azar sí lo logró. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por cierto, fanáticos. ¿Quién es el fanático? ¿Quién es el fanático? Según el diccionario, es el que está entusiasmado ciegamente con algo. Y cuando yo escucho todo esto, digo, ¿el creyente es el fanático? No, el que rechaza a Dios es el fanático. Porque está envanecido y lo rechaza a ciegas, sin tener argumentos ni bases. Simplemente una necedad y una tendencia al pecado y al no arrepentimiento. Ahora, una vez que tú lograste formar la vida a partir de químicos, siguiente problema. ¿Cómo esa vida primitiva evolucionó a millones de especies diferentes? Ok, ya lograste los organismos unicelulares. ¿Y cómo de ahí surgió todo lo que existe? Lo cual, como te adelantaba hace unos minutos, es anticientífico. Porque cuando tú intentas hacer un cambio de programación, el resultado son síndromes. Oye, pero ¿y todas estas evidencias y ejemplos de cambios? Una cosa es una micromutación, que son pequeños cambios, variantes dentro de una especie, lo cual existe. Pero otra cosa es hablar de una macromutación, que es un brinco generacional de una especie a otra. La micromutación es lo que tramposamente citan los ateos para tratar de demostrar la macromutación. Y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque las micromutaciones son pequeños cambios, variaciones, alteraciones que estaban consideradas dentro de su genética. Por decirlo de alguna manera, tengo una liga y la estiro. ¿Significa que está a punto de convertirse en un clip? No, porque dentro de sus propiedades estaba esta capacidad. Entonces, dentro de las propiedades de cada especie hay ciertas probabilidades, por así decirlo, de elasticidad. Puede un perro cambiar a diferentes razas o puede de una salir otra o mezclarse otras, pero seguirán siendo perros. No está a punto de convertirse en un caballo. Usain Bolt puede por su genética entrenar y correr menos de 100 metros en menos de 10 segundos. ¿Pero esto es evidencia de que está a punto de convertirse en un caballo? No, esto está contemplado dentro de su genética. ¿Una persona muy operada de la cara significa que está a punto de convertirse en tigresa? En la tigresa tal vez sí, pero no en tigresa. Y lo mismo es con cada especie. Hay pequeñas variables que son posibles y que están contempladas en su genética. Pero utilizar eso como argumento para decir, ya ves, como hay estos cambios, entonces sí es posible que el chango se haya convertido en humano, que el pez se haya convertido en reptil, es algo completamente tramposo y deshonesto. Porque una micromutación es posible, la macromutación no. Y como ya mencionamos hace rato, es tan compleja que primero habría requerido un cambio en el ADN. Y cuando esto ocurre, el resultado es lo que el ser humano conoce como síndromes. La especie no mejora, la especie tiene algunos problemas. Entonces, ¿cuál es el argumento del ateísmo? Estas mutaciones ocurrieron en el pasado millones de veces, produciendo millones de mejoras y millones de especies. ¿Cuántas evidencias tienes? Ninguna. ¿Por qué lo crees? Porque sí. Fanático. ¿Tiene sentido? Vuelvo a preguntar, ¿quién es el fanático? ¿Cómo demostrar que algo que no es común y que cuando ocurre siempre produce males, produjo en el pasado mejoras en millones de ocasiones? Creer en algo que no ha ocurrido creer que algo que no ha ocurrido ni una sola vez, que ocurrió millones de veces en el pasado, sin tener una sola evidencia de ello, ¿no es esto en verdad fanatismo? Es que se requiere mucha fe para creer en Dios. ¿No se requiere mucho más fe para no creer en Dios? ¿No tiene Pablo razón cuando dice, no hay excusa, no hay pretextos, déjate de tonterías? Ahí está Dios y su poder y deidad
se han hecho claramente visibles, pero tú no las has querido reconocer. Te has envanecido en tus razonamientos, profesando ser sabio te hiciste necio, porque la realidad es que no es que no tengas buenos argumentos para creer. La realidad es que tienes muchos argumentos para seguir pecando. La realidad de mucha gente es que le encanta revolcarse en su lodo, que no quiere reconocer a Dios como su Salvador, porque reconocerlo como Salvador antes implica reconocerlo como Señor. Y este es un problema de la iglesia moderna también, dicho sea de paso. Predicamos al Salvador, pero nadie quiere predicar al Señor. Predicamos la segunda parte del Evangelio, pero no lo que nos lleva a reconocer la necesidad de esa segunda parte del Evangelio, que es que por causa del pecado todos estamos naturalmente destituidos de la gloria de Dios. Regresamos a esto porque este tema es lo que abarca después y lo veremos en semanas más adelante. El ateísmo entonces, pues dice que no hay diseño, que el diseño es aparente, que todo fue por medio de la selección natural, que las especies se fueron adaptando y que sobrevivió el más fuerte. Si esto fuera cierto, yo saliendo de la cuarentena le voy a pedir su autógrafo a la vaca. ¿Cómo le hizo la vaca para sobrevivir? ¿Cómo le hizo la oveja para sobrevivir? Si se adaptó y sobrevivió al más fuerte, dime alguna característica de supervivencia de la vaca. Dime alguna característica, entenderías que el león fue producto de la evolución, ¿no? Sí, lo hizo salvaje y ¿quién se lo come? Nadie. Las aves vuelan, pero ¿cómo le hizo la oveja para sobrevivir? ¿Lo sobornó con lana o qué? Entonces fue el primer político de la historia, la oveja. ¿Qué es lo que dicen los ateos, además de todo? Que no, que en realidad ninguna especie tiene propósito, que el diseño es aparente, pero que los cambios fueron producidos al azar y que no se dirigen a ninguna parte, que no hay intención más que adaptarse al presente. Pero quiero concluir yo dándote un par de ejemplos de cómo esto es mentira. El primero de ellos son las raíces de las plantas, por ejemplo. Si no hay una visión al futuro, si solamente se adaptan al presente, ¿por qué la raíz de la planta se hunde hacia el suelo para buscar agua en el futuro? Y tomar de ahí las sales y minerales que necesita, mientras los tallos al mismo tiempo se elevan y se abren para recibir los rayos del sol y el dióxido de carbono. Pregunta, si las especies solamente se adaptaban ciegamente mediante el azar, y no había ningún tipo de inteligencia, ¿cómo esto ocurrió mediante la evolución? ¿Cómo sabía la flor que tenía que ver hacia el futuro y mandar el tallo para abajo y la hoja hacia arriba? Porque si la planta, querido amigo y hermano, no hacía todo esto al mismo tiempo, muere. Y si no hay plantas, tampoco estaríamos tú y yo, por cierto. Ups. Esta es la parte del mensaje donde patrocinamos Nick en el agua que toman en casa los pastores, mientras decimos todos juntos, uyuyuy, ayayay. Algo tan sencillo como una flor viene a desbaratar todos los argumentos del ateísmo. Porque sin ellas no tendríamos la calidad de aire que tenemos y no existiríamos tú y yo. Y resulta que ellas no pudieron surgir mediante la selección natural. Tuvieron que tener propósito y visión al futuro. Digo visión al futuro entre comillas. Es decir, tener características y funciones que fueran más allá de simplemente adaptarse al presente. La planta tuvo que haber hecho todo esto todo el tiempo desde un principio o no existiría la planta. Vamos a continuar viendo la próxima semana algunos problemas más de la selección natural, algunos problemas del evolucionismo y algunas evidencias más de la existencia de Dios. Creo que tendremos que tener un par de mensajes más todavía y te iba a contar hoy algo que es interesantísimo, pero solamente te voy a dejar picado para el siguiente mensaje. ¿Creer en un mundo espiritual es fanatismo? Un mundo que no se ve. Aquellos que dicen, es que yo solo creo en lo que se ve, ¿es fanatismo? Te voy a demostrar la siguiente clase de que hay evidencias científicas de que es posible que exista un mundo espiritual como el que la Biblia dice. La ciencia no desacredita esta opción. La ciencia en los últimos años ha confirmado que esto es posible. ¿Quieres saber por qué? No te pierdas la próxima semana, la segunda parte, en la misma hora, en el mismo canal, miércoles a las 8 de la noche. Y si antes viene el Señor y te quedas, pues que alguien venga aquí a la casa, que tome mi computador y que lo predique para que se arrepientan y luego nos alcance allá arriba en el cielo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Y
hemos visto solamente un poco de tanto todavía que nos falta, y esto tan poco, Señor, nos ha maravillado tanto, que no podemos seguir en la necedad de continuar rechazándote. Señor, es verdad que la humanidad y a veces nosotros, profesando ser sabios, nos hemos hecho necios. Que no hay excusas, que no hay argumentos, más que la dureza del corazón que no te quiere reconocer. Dile, Dios, en esta hora quiero dejar de pelear contigo y reconocerte en mi vida. En este momento de desánimo que tal vez estoy pasando, voltear al cielo y recordar cuán grande eres tú y que estás al control de todo. Y si gobiernas el universo, que no estés al tanto de un pequeño virus también. Dios, yo creo que mi vida está en tus manos y descanso en ello. En que como hoy lo he aprendido y recordado, tengo un propósito. Y el propósito lo determinas tú y no un virus microscópico. Un virus microscópico no puede alterar lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha trazado y ha determinado. Mis días están en tus manos, mis planes y todo lo que tienes para mí. Tú tienes la última palabra y en eso descanso y en eso está mi paz, Señor. Por otra parte, si había vivido rechazándote, te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados y te pido que con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, hoy me limpies y vengas a reinar en mi vida. Que seas mi Salvador, pero que también seas mi Señor. Ayúdame a dejar de hacer aquello que a ti te ofende y ayúdame a hacer aquello que tú quieres que yo haga. Porque además, dicho sea de paso, es lo mejor para mi vida, es lo que más me conviene. Nada es igual a tu propósito para mi vida, Señor. Ya no quiero seguir peleándome contra ti. Ya no quiero seguir remando en contra de tu propósito. Ya no quiero seguir siendo un necio que profesa ser sabio. Te quiero reconocer y te quiero entregar mi vida. Gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, nada más un aviso para todos los jóvenes que nos están siguiendo, o si tienes hijos, amigos, primos, lo que sea. Mañana a las 7 de la noche, cuando el nuevo horario es 7 de la tarde, vamos a tener un tiempo especial de preguntas y respuestas, pero únicamente para jóvenes. Si te quieres meter de colado lo puedes hacer, pero la temática será los problemas de los jóvenes y esto va a ser a través de Instagram. Entonces, si tienes Instagram, vas a tener que seguir la cuenta de un servidor que es Jesse Bermúdez A. Te la voy a deletrear, es J-E-S y latina E de Ernesto, Bermúdez con B de bueno y con Z al final y una A. Todo corrido y con minúscula. Búscalo, la foto de mi perfil creo que es la misma del perfil de Facebook, de la página de Facebook. Solamente le das seguir y a las 7 ahí te va a notificar tu teléfono que estamos transmitiendo en vivo. Me voy a conectar con el grupo de jóvenes de la iglesia de Toluca, Metepec, el grupo de Atrévete. Y este chava que muchos conocen, el líder de jóvenes, va a estar pues dirigiendo este tiempo de preguntas y respuestas. Todas basadas en preguntas que desde ahorita están mandando los jóvenes a través de Instagram también, pero mañana si tienes alguna y la quieres hacer en vivo y tenemos el tiempo, también la vamos a responder. Preferentemente que sea un tiempo enfocado en preguntas relacionadas a la problemática de los jóvenes hoy en día. Ahora, los demás que dicen, ¿y yo qué? Yo no soy joven, yo soy chavorruco o más ruco que chavo, pero también tengo dudas. Bueno, quiero contarte que esta es una nueva sección que a partir de mañana se inaugura, pero que estaré llevando a cabo cada semana. Ya luego la promoveré con un poco más de formalismo. A lo mejor le vamos a titular Un café con el pastor o alguna cosa así por el estilo. Pero es una manera de poder interactuar un poco más con ustedes. Esto fue idea por la cuarentena, pero se va a quedar todavía después de la cuarentena. Ya solamente les confirmaré después si será en jueves u otro día, pero por ahora será los jueves a las 7 de la tarde y cada semana será distinto. A veces nos conectaremos con todos, a veces con los jóvenes, a veces con los matrimonios, entonces iremos cambiando la dinámica, a veces preguntas prácticas, a veces bíblicas, a veces personales, no tan personales, pero lo que se pueda, y es una forma de interactuar y tener un poco más de contacto, aunque sea por este medio. Entonces, denle seguir a Jesse Bermúdez A y mañana a las 7 a través de Instagram estaremos transmitiendo. Va a ser un tiempo bien interesante. Si tienes tus dudas, ¿verdad? Problemas de luchas con tentaciones, del noviazgo, de lo que sea, es el momento de poder preguntar.
Y ahora sí, me despido de ustedes, que Dios los bendiga, que pasen bonita noche, escuchen esta prédica otra vez, compártanla, etiqueten a su familia, póngansela a sus amigos, mándenla a sus muros, no dejen de predicar la palabra y menos mensajes como estos que la gente necesita escuchar. Dios los bendiga, descansen, pasen bonita noche, adiós.